Muy bien. Cierro. Cierro. Ya. Vamos a ver ahora algunas definiciones del sistema de vigilancia epidemiológica. En 1962, Alexander Lamoury nos opinó y él definió a la vigilancia epidemiológica como la observación activa y permanente de la distribución y tendencias de la incidencia mediante la recolección sistemática. Entonces, acá nosotros vemos que esto es como una medición de la información, porque siempre el ver la distribución, las tendencias, la incidencia, nosotros estamos viendo a nivel de una localidad qué está sucediendo, cómo está el comportamiento de las enfermedades, qué casos nuevos tenemos, ¿no? Y esto lo hacemos mediante la recolección de sistemática, la consolidación y la evaluación de informes de morbilidad, mortalidad, así como de otros datos relevantes junto a la difusión regular y rápida a todos los que necesitan conocerlos. Y nosotros vemos que no solamente se necesita de conocer la morbilidad, la mortalidad y todas estas cosas de salud vamos a decir, a las personas que están involucradas en salud, sino también a la población misma, las autoridades locales. Martínez nos dice en 2004 que es la recolección sistemática de información sobre problemas específicos de salud en poblaciones. Vale decir que en la información o la casuística de casos no solamente se presenta a nivel mundial igual. Hay zonas que tienen mayor incidencia de algunas enfermedades como dengue, que está en toda la selva del país, y en algunas zonas no hay. Su procesamiento y análisis y oportunidad, utilización de por quienes deben tomar decisiones de intervención. Nosotros al hacer la vigilancia epidemiológica, ¿qué estamos haciendo en todos los establecimientos? Contribuyendo y mejorando la información nacional, local, para la toma de decisiones e intervenir en forma oportuna para la prevención y control de riesgos o daños correspondientes. Finalmente, la vigilancia epidemiológica en salud pública, nosotros podemos definirla de esta manera como la está llevando a cabo el Ministerio de Salud, la está llevando la OMS, la OPS. Y dicen ellos, la vigilancia es el análisis, interpretación y difusión sistemática. Nosotros vemos que la vigilancia no solamente es recolectar información, sino es analizarla, analizar los datos, ver qué tendencia tienen las enfermedades, interpretar estos datos y difundirlos en forma sistemática, vale decir semanal, vale decir diaria, si se trata de un brote epidémico como cuando estuvimos con la pandemia, que era diaria la difusión, si es de comportamiento semanal, mensual. Por eso es sistemáticamente un sistema de datos colectados. Generalmente usamos métodos que se distinguen por ser prácticos, uniformes y rápidos. Estos métodos son, ahorita podemos ver en nuestro país, tenemos el NotiWeb, tenemos fichas, tenemos el sistema ya que está dentro de toda la red. En cada establecimiento de salud hay un responsable de epidemiología, el cual tiene que recolectar información e ingresarla al sistema. Más que por su exactitud o totalidad, porque nosotros tenemos que ser exactos. Nuestra información debe ser exacta, fidedigna. No podemos dar un dato falso. Por eso, antes de notificar, tenemos que comprobar si realmente es un sospechoso, si realmente es un probable, si realmente es un caso. No podemos de repente decir, hoy es un caso y mañana no lo es. Si bien es cierto, existe dentro del sistema enfermedades que tenemos que notificarla como probables, como sospechosos, pero después viene el resultado del laboratorio que nos va a permitir descartar o certificar que es un caso. Pero no todas las enfermedades pueden decirse de esa manera, que sirven para observar las tendencias en el tiempo, lugar y persona. Tiempo, nosotros vamos a ver un periodo, ya sea en un año, ya sea en un mes. Hemos visto nosotros cómo la epidemia del COVID ha estado en 3 años, 4 años y aún todavía persiste.
Lugar, ¿en qué área geográfica? Nosotros podemos determinar un lugar por la casuística, ya sea en un distrito, ya sea en una ciudad, ya sea en un país. Y persona, ver a qué grupo de población está siendo afectado. Si son menores de edad, si son personas adultas, si es en toda la población. Con lo que se pueden observar o anticiparse cambios para realizar las acciones oportunas. Siempre toda vigilancia va a terminar no solamente en el análisis de interpretación de casos y todo eso, sino nos va a ayudar a realizar unas acciones de salud oportunas, medidas de control para tratar de cortar ya sea un brote, ya sea una epidemia en el momento oportuno, lo más rápido posible, incluyendo la investigación y o la aplicación de medidas de control. La vigilancia en salud pública refleja más apropiadamente la visión integral. Nosotros captamos la mayor cantidad de casos que hay que son de interés internacional, de interés nacional, de interés local, necesaria para la puesta en práctica de la epidemiología en los servicios de salud. Entonces, quiere decir que en todos los establecimientos de salud debe existir una parte de la vigilancia epidemiológica, donde ahí se refleje lo que el establecimiento está captando, lo que el establecimiento está atendiendo y qué medidas de control se está tomando frente a ese incremento o disminución de casos. No puede ser que a nivel del comportamiento de las enfermedades sea el mismo en todo lugar. Hay lugares que tienen mayor carga de enfermedades en algunos aspectos. Los objetivos y usos de la vigilancia en salud pública. ¿Qué tenemos aquí? Detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de enfermedades. Por eso es un sistema que está todo el tiempo establecido ya. Por eso es un sistema. Entonces, ¿qué detecta? Si hay más casos, menos casos, está todo el tiempo en vigilancia, como su misma palabra propiamente lo ha dicho, vigilar cualquier cambio en las enfermedades, cualquier nueva enfermedad que se inicie, cualquier brote de alguna enfermedad nueva. En este caso hemos podido nosotros ver frente a detectar esto, el caso que tenemos de rabia, ¿no? Apenas hemos visto que una persona sospechosa con algunos síntomas, inmediatamente se ha actuado para poderla a la señora trasladar al lugar adecuado y poderle dar el tratamiento. Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones del proceso salud-enfermedad. Entonces es muy importante este punto, porque vamos a identificar de qué enfermedad, frente a qué signos, síntomas o enfermedad estamos, cuántos casos han ocurrido, cómo vamos a establecer el seguimiento de la presencia de estos casos, qué tendencias tiene, incrementar, disminuir, ¿no? Y esto mediante los patrones siempre del proceso salud-enfermedad en la población. Observar los cambios en los patrones de la ocurrencia de los agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades. Entonces, aquí nosotros, ¿qué hacemos al tener la presencia de enfermedades? Vamos a ver qué está sucediendo, ¿no? ¿Cómo se está comportando el agente frente al huésped? ¿Cómo lo afecta? Detectar cambios en las prácticas de salud. Si está bien lo que estamos haciendo, si hay que corregir alguna actividad en la atención, investigar y controlar las enfermedades. Para eso es la vigilancia, ¿no? Para investigar y controlar, porque nosotros al delimitar zonas en la expansión de un brote epidémico, la expansión de las enfermedades, vamos a controlar mediante las acciones inmediatas y delimitamos ya zonas. Planear los programas de salud, porque mediante la vigilancia epidemiológica es que han nacido los programas de salud, para nosotros ver cómo vamos a realizar y de ahí nacen las normas técnicas directivas y evaluar las medidas de prevención y control. Etapas de la vigilancia, ¿no? Etapas en la actividad que nosotros venimos realizando.
Tenemos en las etapas recolección de datos, análisis de la información, interpretación de la información y difusión de la información. En la recolección de datos, nosotros qué podemos tener como actividades. Operaciones de las guías normativas. Nosotros tenemos que poner en práctica toda guía normativa, toda norma técnica, toda alerta epidemiológica. Todo eso ya es nosotros como autoridades de salud tenemos que difundirlas, tenemos que darlas a conocer a el personal de salud para que se cumpla esta norma, para que así funcione el sistema y no se resquebraje, sino sea todos uno. Es como decir, todos estamos yendo hacia el mismo punto. Detección de casos. Inmediatamente, mediante la recolección de datos, detectamos los casos. Por esa razón es que existen bastante diversidad de fichas para captar las enfermedades, sujetas a vigilancia. Notificación de casos. Todo caso inmediatamente reconocido, detectado, debe ser notificado. La notificación es muy importante y la notificación es inmediata dentro de las 24 horas. Es notificación semanal cuando hay enfermedades que son de notificación semanal, inclusive hay algunas de notificación mensual. Clasificación de los casos, o sea, clasificarlos, ya sea por grupo etario, siempre teniendo en cuenta el proceso salud-enfermedad, teniendo en cuenta las personas, la procedencia, ¿no?, de las enfermedades. Y validación de datos. Hay que validarlos. Hay que ver siempre mediante nosotros las medidas de medición, como son la desviación estándar, todo ello, para que nosotros podamos ver estos datos y darles el valor que necesitan, ¿no? Responsables para esto, autoridades de salud, el equipo de salud. Y el equipo de salud está conformado por todo el personal de salud que trabaja en un establecimiento de salud. Por eso que la vigilancia epidemiológica no es responsabilidad de una persona. Una persona puede ser la coordinadora, pero todos somos salud y todos debemos estar siempre en esa búsqueda de casos y colaborar en hacerlo. Y las autoridades de salud locales, intermedias y nacionales, porque a nivel local tenemos puestos, tenemos los alcaldes, ellos también son responsables, sino que nosotros, por nuestra misma actividad, a veces no los involucramos vale decir, vamos a ver, en rabia. Los alcaldes deberían intervenir para control de rabia, pero nosotros no los hacemos ver el valor, que es la importancia que ellos tienen en esta actividad. Y por esa razón nosotros como salud estamos solos y nos está venciendo. Análisis de la información. En el análisis de la información tenemos el consolidado de datos, que nosotros tenemos que cuantificarlos y elaborar información. Análisis de variables epidemiológicas básicas, que es lo principal. Y aquí también están las autoridades locales, intermedias y nacionales como responsables. Interpretación de información, comparación con datos previos e incluso las variables locales no consideradas en la recolección de datos. Siempre hay datos que nosotros tenemos que tener en cuenta anteriormente para poderlos comparar. No podemos sacar información de este año sin ver años atrás. Tenemos que ver qué ocurrió la semana anterior, cómo estuvo presente la información hace una semana, hace un año, hace 5 años, y así nosotros vamos a comparar si realmente estamos en una emergencia o estamos en un comportamiento esperado, ¿no? Responsables las autoridades de salud locales, intermedias y nacionales. Y la difusión de la información, que es muy importante. Es muy importante difundir la información mediante boletines, mediante notas de prensa, de acuerdo a la gravedad del daño, para así tener también el apoyo de la población
en las decisiones o el comportamiento de la población, que tengamos el objetivo de cambiar su conducta, ¿no? Su forma de actuar en algunas cosas. Eso es importante. Tipos de vigilancia epidemiológica. Tenemos 3 tipos de vigilancia. El primero es actividad de la vigilancia epidemiológica pasiva, vigilancia epidemiológica activa y vigilancia centinela. La vigilancia epidemiológica pasiva. En este tipo de vigilancia, cada nivel de salud envía información en forma rutinaria, periódica, sobre los eventos sujetos a la vigilancia al nivel inmediato superior. Esto es lo que normalmente se hace en todos los establecimientos de salud y lo hacemos en forma rutinaria, porque ya está establecido, porque ya hay una fecha en la que se tiene que enviar la información, todo eso. La vigilancia activa, en este caso, o este tipo de vigilancia, está a cargo de la vigilancia que busca activamente información. Ahí entra la búsqueda activa de casos. Cuando nosotros tenemos un caso sospechoso de sarampión, buscamos si hay más. Es al igual que ahora, si hay un caso de rabia, buscamos más, porque es activa, estamos buscando cómo está esta enfermedad en la población que nosotros no sabemos ni vemos. Entonces hay que buscar casa por casa para así determinar cuál es realmente la presencia de algún daño en la población. Entonces, esto es prácticamente por daño, ¿no? Por eso decimos por la enfermedad que estamos investigando. Se contacta al personal médico, se visita los centros de atención sanitaria y se analizan los registros de salud en busca de indicios de la enfermedad. Por eso nosotros, cuando hacemos vigilancia epidemiológica activa, no solo es el responsable de vigilancia, ni es una rutina. Hay que comprometer al personal especializado, ya sea un neurólogo en el caso de parálisis flácida, ya sea un infectólogo en el caso de rabia, que nos ayude a delimitar qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar esta vigilancia activa, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? Entonces, por eso ahí en la vigilancia activa ahí se involucran más actores. Por ejemplo, en lo que es intervención de enfermedades prevenidas por vacuna, ahí interviene también el resto de personal, inclusive la estrategia de vacunación, porque se vacuna también a los niños que no están cumpliendo con su calendario. Vigilancia centinela se basa en la información proporcionada por un grupo seleccionado de fuentes de notificación del sistema de salud. En este caso, esta vigilancia es un poco de investigación. Nosotros en esta vigilancia estamos buscando el comportamiento de alguna enfermedad en la población. Queremos saber qué está pasando, qué está circulando en la población. Y para eso se selecciona algún establecimiento de salud comprometido que realice alguna actividad de vigilancia especial para detectar oportunamente la circulación de algún virus. En este caso vamos a decir de influenza, rotavirus, neumococo, que son vigilancias centinelas que se vienen realizando en el país. Diferencias entre los tipos de vigilancia epidemiológica. Entonces tenemos diferencias. La diferencia de la vigilancia pasiva debe valerse de datos directos, esos de las historias clínicas, de los registros, ¿no?, que tenemos nosotros disponibles en los servicios, vamos a decir el GIS mismo, en las fichas, censos, ¿no?, que nosotros tenemos ya los censos poblacionales de los cuales nos valemos para ver cómo está afectando la enfermedad, los resultados del laboratorio, ¿no?, las historias clínicas. La vigilancia activa hace hincapié en que búsqueda de información específica, investigación de brotes, porque investigamos los brotes, contactos asociados, encuestas. Entonces, todo para investigar un brote, a veces que es una enfermedad nueva, se tiene que elaborar una ficha, una encuesta, elaborar desde la base. Entonces, esta es la vigilancia activa. Vigilancia especializada, que es la centinela. Hay enfermedades transmisibles, para que nos sirve para detectar si hay alguna presencia, alguna enfermedad transmisible, vamos a decir,
influenza, ¿no? ¿Existe compromiso internacional? Sí, porque estas vigilancias centinelas se hacen a nivel internacional. En diferentes países, por ejemplo, toda la zona de las Américas, todos los países de América vigilan la circulación de influenza. Entonces, para eso se determina qué establecimiento va a detectar y qué está circulando para evitar sorpresas. ¿Existen también es prioridad nacional? Sí, también es de prioridad nacional. Y es parte de un programa de erradicación y control. Y es verdad, porque nosotros si queremos erradicar algún daño o controlar alguna enfermedad, mediante esto vamos a ver las medidas de control inmediatas para que no se siga diseminando la enfermedad y podemos controlarla. Tipos de vigilancia epidemiológica. Tenemos el tipo acá, ¿no? Y como un ejemplo. En este ejemplo podemos observar lo siguiente. Pasiva, influenza, registros de casos que asisten al establecimiento de salud. Rutina. Vigilancia activa, como sería la búsqueda activa en comunidad de estos daños mediante los registros necesarios, ¿no? Vamos a la comunidad y comenzamos a casa por casa a preguntar. Y la centinela determina serotipos de circulación. Vamos a decir, de todo lo que se está detectando en el establecimiento, se corre al laboratorio y se ve qué virus está circulando en esta área o en esta ciudad. En sarampión solamente vamos a ver la pasiva y la activa. Pasiva es lo que recogemos siempre en la información y es la notificación que estamos recibiendo continuamente de sarampión. Búsqueda activa, cuando hay un caso sospechoso que nosotros vamos a hacer la búsqueda activa e investigación de casos, inclusive con vacunación, que eso se hace todo el tiempo cuando se presenta un caso. Y centinela en sarampión, en este momento no tenemos. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Salud Pública. Entonces, ¿cómo tenemos? Entrada, proceso, producto. En la entrada, mediante reglamento internacional, ahí no están definidas las enfermedades que tenemos que ver. El marco legal, que siempre tiene que ser avalada por normas técnicas, por directivas, por resoluciones ministeriales, inclusive por nuestra constitución del país, ¿no? Normas de vigilancia en salud pública, eso nos guían, directivas del ministerio, protocolos de vigilancia, eventos sujetos a vigilancia, vamos a las enfermedades, definiciones de casos, unidades notificantes y flujo de información. Esto es la entrada hacia la información. Por todos estos puntos ingresa. Proceso. El proceso de información, nosotros ¿qué vamos a realizar? Ingreso de la información a los software correspondientes. El análisis de los procesos, análisis de los datos recolectados, control de la calidad, correcciones, estimaciones y proyecciones, porque vamos a tener la oportunidad mediante todo el análisis de la información, proyectar qué esperamos. Incremento, va a continuar, cómo vamos controlando. Producto. Termina todo este proceso de la información, termina en informes ejecutivos, informes técnicos, alertas epidemiológicas, el boletín epidemiológico, las salas situacionales que debemos establecer cuando hay brotes de enfermedades, notas de prensa, publicaciones en revistas científicas, análisis de situación de salud o planes de prevención y control. Entonces, para eso nos sirve. Ese es el producto de nuestra vigilancia. Si nosotros hiciéramos todo eso en los establecimientos de salud, hospitales, centros de salud, puestos, tendríamos una real información de lo que estamos atendiendo. No solamente decir atender a la rutina, hemos atendido y no sabemos qué está pasando. Entonces, alguien tiene que encargarse de toda la atención que nosotros vamos realizando, analizarla y ver qué está pasando en nuestro establecimiento de salud. ¿Cuántos casos estamos atendiendo de X enfermedad? ¿Frente a qué problema de salud estamos? Si estamos para dictar una alerta, si estamos en incremento, vamos a decir, de iras, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Entonces, si no analizamos la información, es como que estuviéramos prácticamente, nuestra razón de existir es como si fuera nula. Entonces es importante
analizar la información. Es importante trasladarla a informes, a boletines, a publicación de la información. Herramientas para la vigilancia epidemiológica. Tenemos estas herramientas que tenemos aquí en nuestro país son protocolos de vigilancia epidemiológica que existen, las normas técnicas, los protocolos como nos indican qué debemos hacer, estas definiciones de caso, que hasta ahí vemos las definiciones de caso que son casos probables, sospechosos, confirmados, descartados, fichas de notificación de investigación que conocemos, porque todo el personal de salud de una u otra manera conoce las fichas que se van trabajando en epidemiología, el software que es el NotiWeb, que los que sí trabajan en vigilancia, que sí lo conocen más de cerca, ¿no? Pero este software, ahí es donde ingresamos toda la casuística que corresponde a vigilancia epidemiológica. Y otros más que nosotros contamos, como son las encuestas, como son los censos, ¿no? De lo cual nosotros nos valemos para la información, como son también boletines especiales, y datos internacionales que nos sirve para comparar la casuística nacional con la internacional. Protocolos de la vigilancia epidemiológica. Es un proceso que contiene pautas para el personal de la Red Nacional de Epidemiología, ¿no? Puede sospechar de un caso de una enfermedad sujeta a vigilancia epidemiológica en el Perú. Y esto contiene las definiciones de caso. Todos los protocolos tienen definición de caso, formatos de notificación y fichas de investigación. Los algoritmos que son herramientas para tomar decisiones a nivel nacional, regional y sirven de ayuda para notificar, investigar y clasificar los casos sospechosos o probables. Entonces, nosotros con los algoritmos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar tasas, vamos a sacar proyecciones, vamos a dar alertas, ¿no? Entonces nosotros necesitamos siempre de esta parte de la vigilancia y es muy importante que nosotros mantengamos una continua vigilancia con construcción de investigación, de herramientas para la toma de decisiones locales, nacionales o en donde nosotros estemos. Formatos y fichas para el recojo de información. La notificación es la comunicación oficial que realiza el responsable de vigilancia. Todas las semanas notificamos, comunicamos, informamos, ¿no? Y ahí están las fichas que sirven para el recojo. Pero que hay un defecto en las fichas. A veces no las llenamos bien, obviamos datos, no las ingresamos como debe ser, no las notificamos o las hacemos ingresar en forma oportuna. Y entonces no, esta herramienta que es muy importante en vigilancia, que es la notificación, debe realizarse en forma precisa. Si es de cada 24 horas, se debe ser de 24 horas. Si es semanal, semanal. Y se debe verificar los datos, ¿no? Se debe constatar. La notificación la notificación de una enfermedad o evento a vigilar puede ser inmediata, semanal. Eso hemos visto en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para recoger los datos acerca de las enfermedades y eventos que sujetos a vigilancia epidemiológica usa dos tipos de instrumentos, formatos y fichas. Entonces, todo esto se está enmarcado en una sola objetivo. Captar el caso, notificar de las fichas correspondientes, las actuales, no fichas antiguas, no fichas que ya pasaron, porque como es una vigilancia activa, vigilancia epidemiológica, está todo el tiempo renovando, está todo el tiempo de acuerdo al comportamiento de las enfermedades, ingresando nuevos diagnósticos, nuevos síntomas, y entonces las fichas van actualizándose. Entonces nosotros tenemos que ir a la par de la actualización de las fichas ingresando los datos. Entonces es muy importante trabajar con las fichas últimas, no con fichas pasadas, porque no nos sirven a veces. Está carente de información y queremos una información completa. Fecha de captación del caso, fecha de notificación, fecha de investigación, toma de laboratorio, síntomas. Hay fichas muy complejas de acuerdo a la enfermedad.
Estamos presentándoles acá las enfermedades más o menos para que tengamos una idea de lo que trabaja el sistema. Tenemos de reglamento internacional, viruela, si bien es cierto en el mundo no hay, pero apenas haya un caso se tiene que notificar de forma inmediata. Poliomielitis por poliovirus salvaje, es de forma inmediata. En el país no está circulando por poliovirus salvaje. Gripe humana causada por un nuevo subtipo de virus. Ya sabemos cómo el COVID fue, entonces una enfermedad respiratoria se tiene que notificar en forma inmediata. Síndrome respiratorio agudo severo, también es de forma inmediata. Esto es de interés internacional, nacional, porque nosotros también lo tenemos. Tenemos la poliomielitis aguda o parálisis flácida aguda, que es la vigilancia que nosotros realizamos en las enfermedades inmunoprevenibles. Tosferina, difteria, tétanos neonatal, sarampión, rubiola, fiebre amarilla, tétanos, hepatitis B. Todas son notificación inmediata, es dentro de las 24 horas. Las últimas dos son semanal. Tétanos del adulto o tétanos que no es neonatal y hepatitis B. Y los demás son inmediata. En tétanos neonatal no se reportan casos últimamente. Y entonces hay que buscar. De repente hay niños que están falleciendo y no los estamos detectando. Y si realmente hay casos de tétanos neonatal. ¿Por qué? Porque todavía tenemos tétanos del adulto. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir esto? Vacunando. En las enfermedades prevenidas por vacuna, vacunando. Y sobre todo la gestante, ¿no? Otras enfermedades que tenemos aquí, las enfermedades zoonóticas. En las enfermedades zoonóticas tenemos la rabia humana, la rabia silvestre, carbunco, peste bubónica, peste neumónica, peste septicémica, peste cutánea, otras formas de peste, meningitis por peste, leptospirosis. Y nosotros de esto solamente a veces nos hemos enterado de rabia humana, de rabia silvestre, por algún reporte que hay. Lamentablemente nosotros ahora en Arequipa tenemos un caso de rabia humana. Pese a los esfuerzos que se ha hecho, tenemos un caso. ¿Qué quiere decir? Que hay una falla, no digamos en salud, no digamos en las autoridades, de repente en la difusión de información, pero todos los actores, nosotros como actores de salud estamos metidos ahí, seamos responsables o no de epidemiología, de que haya presencia de un caso de rabia humana, porque basta de ser de salud, tenemos la obligación de comunicar a la población de una u otra manera que si es una persona ha sido atacada por un perro debe ser vacunada. Entonces nos está faltando al personal de salud, no digamos a vigilancia epidemiológica, epidemiología, sino al personal de salud en su totalidad, difundir lo importante que es el control de rabia canina para evitar la rabia humana urbana. Silvestre nosotros no tenemos, carbunco hay, sí hay casos muy esporádicos, pero está en el ganado y también es muy terrible esta enfermedad. Peste bubónica, y estas ya no las vemos, sí, pero son de notificación inmediata y tenemos que tener en cuenta y saber que estas son de notificación inmediata. Apenas tengamos conocimiento de alguna, hay que avisar mediante rumores, mediante lo que uno escuche y decir a la persona competente. Entre los que son por vectores o enfermedades metaxémicas, tenemos dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue grave, malaria por plasmodium vivax, falciparum, malaria, tifus exantemático, enfermedades de Carrión, enfermedad de Carrión eruptiva, la leishmaniasis cutánea, mucocutánea y la enfermedad de Chagas. Son de notificación semanal, a excepción de el tifus, que es inmediata, y el dengue grave, que es inmediata. Acá tenemos nuestras resoluciones que nos avalan el sistema. Resolución ministerial, la número 506. Nuevamente, vamos a decir, norma del 2012, pero ya esta información o esta resolución ya teníamos anteriormente. En el 2012 han vuelto a
reforzarla, han vuelto a reformularla con algunas cosas nuevas en la vigilancia, en el listado de las enfermedades que estamos vigilando. Y la directiva sanitaria 046, que está aprobada por esta resolución, que nos norma todas las enfermedades que estamos viendo, ¿no? Y algunas otras resoluciones ministeriales que nosotros tenemos que tener en cuenta por qué razón tenemos el aval normativo legal en el país para trabajar estas vigilancias. Y por último tenemos estas también. Meningitis meningocócica, no tenemos en Arequipa, pero en el país hay inmediata. Muerte materna es inmediata. Gestante vacunada inadvertidamente es también inmediata. Eventos severos supuestamente usa la vacunación, cólera, aborto epidémico, influenza H1N1, ¿no? Todo lo que podemos ver, VIH, SIDA, lesiones por accidente de tránsito. Acá tenemos todas las enfermedades que están, que a veces nosotros ni siquiera sabemos, así en general, que son de notificación inmediata y semanal. Acá tenemos como congénitas, síndrome de neumonía congénita, sífilis congénita, y hay que notificarlas. Ofidismo y loxocelismo. Entonces, todas estas enfermedades tenemos que tener en cuenta. Por eso existen los calendarios epidemiológicos donde están ahí listadas las enfermedades y el tiempo en el que se tienen que notificar. Entonces tenemos que detenernos un poco y si atendemos un caso de estos hay que avisar. Finalmente, todo sistema de vigilancia debe ser evaluado, puede ser evaluado. Y en lo que nosotros lo evaluamos podemos observar si es aprobado o no. Tiene que ser sencillo, flexible, tiene que ser aceptable, ¿no? Tiene que ser, tiene sensibilidad, valor predictivo positivo, representatividad y oportunidad. Sencillez. Facilita la operación del sistema de vigilancia como un todo y de cada uno de sus componentes. Entonces, esta es sencilla, es que decir que es sencillo, no es complejo. Si bien es cierto, tiene una dimensión de fichas, tiene una dimensión de cosas, pero no es difícil de llevarlo, no es difícil de poder ingresar. En un brote como el que hemos tenido en la pandemia, ahí sí era cantidad de fichas que había que ingresar, pero normalmente en el sistema normal no, porque no todos los tiempos tenemos cantidad de casos. Entonces, es sencillo, no es complejo, debe ser tan simple como sea posible y debe cumplir con los objetivos para los que fue hecho. ¿Para qué fue hecho? Para tener la casuística al día, poder emitir un análisis oportuno, poder corregir alguna medida de control. Flexibilidad. Debe ser flexible, porque debe adaptarse a los cambios requeridos en función de las necesidades de información. Por decir, vamos a algún cambio, ¿no? Vamos a hacer algún cambio en alguna ficha y acepte el sistema. Fácilmente se corrige, ¿no? Es necesario cuando ocurren cambios en las definiciones de caso. Por ejemplo, en un brote epidémico, normalmente la definición de caso va cambiando de acuerdo a cómo uno va investigando más la enfermedad, va cambiando en la definición de caso, ya sea de sospechoso, probable o confirmado. Entonces va cambiando y eso acepta el sistema de vigilancia porque tiene esta flexibilidad de regularse solo. Facilidad de adicionar nuevas enfermedades notificables, sí. Hemos visto que nuestro sistema nacional es flexible porque fácilmente en la pandemia hemos podido asumir esta notificación sin tener mucho problema, porque es flexible. Aceptabilidad, refleja la voluntad del personal y organización de participar en la vigilancia. Entonces, aquí sí refleja el personal. En muchos establecimientos de salud, no vamos a decir el 100%, el personal está involucrado, valora y le da importancia a la vigilancia. Todos lo hacen, no hay ninguna persona que no, pero hay algunas personas que un poco como que no les agrada, ¿no? Vamos a decir así. Pero nosotros tenemos que reflejar esto.
que se acepte, que se haga la vigilancia. Ahorita yo les estoy hablando como si estuviera hablando con el personal responsable de epidemiología. Pero nosotros, como yo siempre les digo, tenemos que enamorarnos de esto, ver que es muy importante y que nuestra razón de ser profesionales de la salud, siendo el personal muy importante en la enfermería, cumple un valor muy importante en este sistema. Muchos de los sistemas nacionales mantienen su actividad por la enfermera, porque es el baluarte y ese es como si fuera una columna. Y tiene importancia la percepción de los eventos bajo vigilancia. Entonces los capta rápido, no es tedioso. Reconocimiento de las contribuciones individuales al sistema de vigilancia para elaborar reportes. Entonces se elaboran los reportes. Hay reportes que se hacen en los puestos de salud, sencillos, en las microredes, en los hospitales, porque es muy importante mantener informada a la población que asiste a nuestros establecimientos, como también a las personas que dirigen el puesto, el centro. Si no, no haríamos nada. Es como que uno sabe que algo va a pasar malo y nunca dice nada, no pasa nada. Tenemos que avisar, decir, reflejar. Entonces, si nosotros aceptamos este trabajo que nosotros hacemos, eso vamos a sobresalir, ¿no? Sensibilidad. Habilidad del sistema para detectar casos o eventos de salud. Entonces, es sensible, fácilmente capta un caso, fácilmente es como una telaraña, que apenas se pasa un mosquito en una de las esquinas de la tela, inmediatamente la araña despierta y va y lo captura. Así de sensible, detectar brotes, epidemias y otros cambios en momentos oportunos. Medición, valida los datos encontrados, verifica la calidad de datos, estimación de la proporción del número total de casos que se presentaron en la comunidad, ¿no? Por eso es sensible. Valor predictivo positivo se define como la proporción de casos reportados que verdaderamente son casos. Entonces, sí tienen. ¿Cómo hacemos esto? Mediante la comprobación de los resultados del laboratorio que son confirmados. Que no estamos informando cualquier cosa, sino realmente casos que sí suceden, son confirmados o son descartados, pero son reales. Como la proporción de brotes o epidemias reportadas que se presentan en ese momento, ¿no? Se presenta un brote, inmediatamente se detecta el brote, se cuantifica y se ve la dimensión que tiene este brote, ¿no? Cuánto ha afectado, a qué población ha afectado, en qué zona está. Y eso es verdadero. Investigar si el reporte de un caso, brote o epidemia reúne o no nuestra definición para dar un caso verdadero. Y eso es importante. Por eso la definición de caso va a la par con nuestros brotes. Y ahí vamos a definir. Refleja la sensibilidad y especificidad de la definición de caso y la prevalencia de la condición en los habitantes. Tiene que ser la definición de caso tiene que ser bien sensible para captar rápido y específico. No podemos irnos por las ramas. Es un paciente, por ejemplo, en sarampión, que tiene tos, coriza, tiene que decir así. Paciente que tiene fiebre alta, tos, coriza. Esas definiciones de caso son muy importantes y lo que le da el valor a nuestra notificación, a nuestra vigilancia. Representatividad tiene la capacidad que tiene el sistema de vigilancia de describir con exactitud la contribución de un evento de salud en la población, por las variables de tiempo, lugar y personas. Siempre tenemos que informar así. ¿En qué tiempo? En invierno, verano, en este mes, hace una semana, en qué lugar, la zona y a qué grupo de personas afecta, ¿no? Entonces siempre nuestros análisis deben ser en tiempo, lugar y persona. Permite la modificación apropiada de la colección de datos y la proyección más exacta de la incidencia del evento de salud en la población. Y eso es también así importante, ¿no? Que nosotros podemos modificar en tiempo adecuado los datos, proyectar las tendencias, ¿no? Y tener los datos más exactos, no
ser un dato estadístico más, sino tratar de que nuestra información sea la más precisa, la más real, para que siempre sea la más confiable. Muy bien. Oportunidad. Refleja el retraso entre las etapas del sistema de vigilancia entre la ocurrencia del evento y la recepción del reporte. Si nosotros no cumplimos la notificación en forma oportuna, vamos a reflejar que nuestro sistema está mal. Estamos trabajando no oportunamente, no estamos poniendo la información en el momento que debemos. Entonces, por eso que nosotros debemos tratar siempre de cumplir el lapso que dice 24 horas la notificación, 24 horas semanal. Si no, nosotros vamos a ver que tenemos en el sistema de vigilancia que no funciona bien. Entonces, la oportunidad nos hace revelar esto y podemos corregir, decir a un establecimiento, tu notificación no es buena, te falta, tienes que completar y hay que hacerlo. El tiempo subsecuente que se requiere para identificar un problema o epidemia. La retroalimentación para las medidas de control es muy importante, porque nosotros siempre tenemos que atender eso, de retroalimentar a las fuentes. Si es un puesto de salud y la microred tiene que decirle, sabes que tu resultado es negativo o si es positivo. No simplemente decir, me notificaste y ya no te devuelvo el resultado. Entonces ahí estaríamos viendo que no estamos trabajando bien en la retroalimentación. Está relacionada con la sencillez del sistema de vigilancia y definiciones de caso. Sí, la oportunidad es así. Si nosotros no estamos con la definición de caso actualizada, estaríamos en desfase. Por eso es importante que todos los que trabajamos en vigilancia epidemiológica estemos al tanto de las últimas normas, de las últimas definiciones de caso, de las fichas, para que sea esta información la más fidedigna, real, y no estemos atrasados todavía notificando en fichas anteriores. Identificación de las tendencias, brotes y el efecto de las medidas de control. Con cuánta oportunidad nosotros detectamos un brote, con cuánta oportunidad nosotros emitimos o intervenimos en la población con nuestras medidas de control. En vigilancia de sarampión, por ejemplo, tenemos que investigar, notificar en 24 horas y en 48 horas tenemos que efectuar la medida de control, no a la semana, porque ahí estaríamos no siendo oportunos. Porque si realmente fuera un caso de sarampión y vamos a la semana, cuando ya lleguemos, no vamos a tener un caso, vamos a tener hasta 10 casos. Porque no olvidemos que el sarampión es bien contagioso y nuestras coberturas no son muy buenas. Y si nuestras coberturas no son muy buenas, entonces la vigilancia epidemiológica tiene que ser excelente para así evitar brotes. Muy bien. Espero que les haya podido ayudar y apoyar en el conocimiento de la vigilancia en salud pública. Muchas gracias.